Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en el fascinante reencuentro, o la falta de entre dos nombres que han encendido pasiones en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar las últimas novedades, los rumores, las declaraciones, y todo lo que se ha dicho sobre esta pareja, o expareja, que nos hizo soñar a muchos. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay posibilidades de un reencuentro? ¿Qué han dicho ellos al respecto? Y sobre todo, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice? Como siempre aquí en mi canal, nos mantenemos actualizados y buscamos las fuentes más confiables para ofrecerles la información más precisa y relevante. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks y acompáñenme en este viaje por el drama turco. Pero antes de que comencemos, una cosita muy importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les aseguro que encontrarán noticias frescas, análisis detallados y mucha diversión sobre el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas favoritas. Así que a suscribirse. Bien, ahora sí arrancamos con el tema del día. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no recuerda la química explosiva, la magia que irradiaban juntos en Erkenci? Esa serie fue un verdadero fenómeno, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, con sus enredos, sus risas, sus lágrimas, y sobre todo, su innegable conexión, conquistó los corazones de millones de personas. Y por supuesto, la pregunta que siempre ha rondado a los fans es, ¿hay algo más que ficción en la relación de Demet y Can? Desde el final de Erkenci, las especulaciones y los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no han cesado. Y claro, ¿cómo culpar a los fans? La química en pantalla era tan intensa que era difícil creer que todo fuera solo actuación. Pero a medida que el tiempo pasaba, cada uno siguió sus propios caminos, tanto profesional como personalmente. Demet por su parte ha protagonizado otras series exitosas, como Doğu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Además, su vida personal también ha sido objeto de atención mediática, con su matrimonio y posterior divorcio con el cantante Oğuzhan Koç. Este evento particularmente generó un gran interés y especulaciones sobre su estado emocional y su futuro, y algunos fans incluso avivaron la esperanza de un acercamiento con Can. Can Yaman, por otro lado, ha decidido expandir su carrera internacionalmente. Se ha enfocado en proyectos en Italia, donde ha tenido un éxito considerable, protagonizando series como Viola come il mare, Violeta como el mar, y Sandokan. Su presencia en Italia, sumada a su popularidad global, lo ha convertido en una figura sumamente solicitada. Su decisión de enfocarse en el mercado internacional, sin embargo, ha generado cierta decepción en algunos de sus seguidores turcos, quienes esperaban verlo en más producciones nacionales. Pero, ¿qué hay de la relación entre ellos? ¿Qué ha pasado desde Erkenci? Bueno, la verdad es que a lo largo de los años, ha habido muy pocos encuentros públicos y ninguna declaración directa sobre su relación. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más la curiosidad de los fans, quienes analizan cada gesto, cada comentario en redes sociales, y cada movimiento en busca de pistas. Las plataformas digitales, especialmente Instagram, se han convertido en un campo de batalla de especulaciones, con cuentas de fans dedicadas a investigar y analizar cualquier indicio de una posible conexión. Sin embargo, recientemente han surgido algunos detalles y declaraciones que han llamado la atención. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet fue preguntada sobre su relación con Can, y su respuesta, aunque no del todo reveladora, fue bastante interesante. Ella evitó dar una respuesta concreta sobre si mantenían contacto o si tenían una amistad, pero sí mencionó que guarda buenos recuerdos de su trabajo juntos y que aprecia el éxito que ambos han logrado por separado. Esta actitud, aunque diplomática, ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de respeto mutuo y madurez, mientras que otros lamentan la falta de una respuesta más directa, que podría despejar cualquier duda. Por otro lado, ha habido algunos rumores sobre posibles proyectos futuros donde podrían volver a trabajar juntos. Algunos medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que protagonicen juntos una película o una nueva serie. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado.
Estos rumores, por supuesto, han generado un gran revuelo entre los fans que sueñan con volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. La sola idea de un nuevo proyecto ha provocado un aumento en la actividad en redes sociales, competiciones y campañas para que los productores consideren la posibilidad de un reencuentro. La idea de un proyecto conjunto no es descabellada, considerando el éxito de Erkenci y la popularidad de ambos actores. Los productores turcos, siempre atentos a las tendencias y a las preferencias del público, podrían estar considerando esta posibilidad. Sin embargo, factores como la disponibilidad de ambos actores, sus agendas y sus preferencias en cuanto a roles y proyectos podrían influir en la decisión final. Pero, ¿qué hay de las declaraciones de Can Yaman? Pues bien, Can es conocido por ser un poco más reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha hablado sobre su relación con Demet. Generalmente ha elogiado su profesionalismo y su talento, y ha reconocido la química que existía entre ellos en la serie. Pero al igual que Demet, no ha dado ninguna declaración concreta sobre si mantienen contacto o si existe alguna posibilidad de reconciliación sentimental. Su postura reservada, aunque comprensible, ha generado frustración en algunos fans, quienes anhelan una declaración más abierta y honesta sobre su relación. Un aspecto importante a considerar es la distancia geográfica. Can, como mencionamos, está residiendo principalmente en Italia, mientras que Demet sigue trabajando en Turquía. Esto, por supuesto, dificulta cualquier encuentro o acercamiento. La distancia física, sumada a las agendas apretadas de ambos actores, hace que cualquier posibilidad de un encuentro fortuito sea prácticamente nula. Además, es importante recordar que ambos han tenido sus propias vidas personales y profesionales, y que cada uno ha tomado decisiones que los han llevado por caminos diferentes. Esto no significa necesariamente que exista alguna enemistad o resentimiento entre ellos, simplemente que sus prioridades y sus circunstancias actuales son diferentes. El tiempo, las experiencias personales y las decisiones individuales han influenciado sus vidas y sus relaciones, y es importante respetar esas decisiones. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el recuerdo de Erkenci sigue muy vivo en la memoria de los fans. La serie sigue siendo muy popular y es constantemente retransmitida en diferentes países. Y por supuesto, cada vez que se habla de Demet y Can, la nostalgia y la esperanza de un reencuentro vuelven a surgir. La serie, con sus momentos cómicos, románticos y dramáticos, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los espectadores, quienes reviven la historia de Sanem y Can con cada retransmisión. El éxito de Erkenci no solo se debió a la trama y a la calidad de la producción, sino también a la química entre los protagonistas. La conexión entre Demet y Can, la forma en que se miraban, la forma en que se entendían, transmitía una autenticidad que cautivó a los espectadores. Esa química, esa conexión, es algo que los fans recuerdan y anhelan revivir. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el regreso de Can Yaman y las declaraciones de Demet Özdemir? Bueno, la verdad es que no hay respuestas definitivas. No hay una confirmación oficial de una relación sentimental, ni tampoco una negación rotunda. Lo que sí podemos decir es que ambos parecen mantener una relación cordial, que se respetan profesionalmente, y que valoran el éxito que lograron juntos en Erkenci. Las declaraciones recientes de Demet sugieren que guarda buenos recuerdos de su trabajo con Can y que reconoce el éxito que ambos han tenido por separado. Esto, por supuesto, es positivo, pero no nos da ninguna pista sobre un posible reencuentro romántico. Su actitud, aunque prudente, demuestra una madurez y un profesionalismo que son dignos de admirar. En cuanto a Can, su postura reservada y su enfoque en su carrera internacional sugieren que, por el momento, no está muy interesado en revivir el pasado. Su dedicación a su carrera en Italia, y su búsqueda de nuevos retos profesionales, indican que está enfocado en el presente y en el futuro. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro siempre está presente. El mundo del espectáculo es impredecible y las circunstancias pueden cambiar. Un proyecto conjunto, un encuentro fortuito, o simplemente un cambio en las prioridades personales podrían llevar a un reencuentro. En este sentido, los fans juegan un papel importante. Sus peticiones, su apoyo y su entusiasmo pueden influir en las decisiones de los productores y de los actores. Las redes sociales, como ya mencioné, son una herramienta poderosa para expresar su apoyo y para crear campañas que puedan llamar la atención de los involucrados. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es impredecible.
Podría haber un proyecto que los reúna, podrían encontrarse en alguna ocasión especial, o simplemente podrían seguir caminos separados recordándose con cariño. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las novedades. Lo que sí es seguro es que la magia de Erkenci-Kush sigue viva. La química entre Demet y Can, la historia de Sanem y Can, y el éxito de la serie son un testimonio de su talento y su impacto en el mundo del entretenimiento. Y pase lo que pase en el futuro, siempre recordaremos con cariño a esta pareja que nos hizo soñar y nos emocionó con su historia de amor. El impacto de Erkenci-Kush va más allá de las fronteras turcas. La serie ha sido un éxito en numerosos países, generando una legión de seguidores en todo el mundo. La historia de amor, la comedia, el drama y la química entre los protagonistas han resonado con audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. El éxito de la serie ha demostrado el poder de las telenovelas turcas y su capacidad para conquistar el corazón de millones de personas. La popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman también ha trascendido las fronteras. Ambos actores han ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, y su popularidad sigue creciendo. Su éxito es un testimonio de su talento y de su capacidad para conectar con el público. En cuanto a las expectativas de los fans, es comprensible que deseen un reencuentro entre Demet y Can. La química entre ellos era innegable y la historia de Sanem y Can dejó una huella imborrable en sus corazones. Sin embargo, es importante respetar las decisiones de cada uno y entender que sus caminos personales y profesionales pueden llevarlos por diferentes rumbos. La nostalgia por Erkenci-Kush es un sentimiento común entre los fans. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su química explosiva, ha dejado una huella imborrable en sus corazones. La nostalgia por la serie y por la pareja protagonista es un sentimiento que los fans comparten, y que los impulsa a buscar información y a especular sobre su futuro. En este sentido, es importante destacar el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los medios de comunicación, con su cobertura de la vida de los famosos, y las redes sociales, con su capacidad para generar conversación y para crear comunidades de fans, juegan un papel importante en la difusión de información y en la creación de expectativas. En resumen, no hay una respuesta definitiva sobre el reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sus declaraciones sugieren una relación cordial y respeto mutuo, pero no hay indicios claros de una reconciliación romántica. Lo que sí es evidente es que ambos han tenido éxito en sus carreras individuales y que el recuerdo de Erkenci-Kush sigue vivo en el corazón de los fans. La especulación, los rumores y la esperanza de un reencuentro continuarán, alimentados por la magia de la serie y por la química innegable entre sus protagonistas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información y que se hayan divertido con este análisis sobre el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro entre Demet y Can? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.